amigas, estamos muy preocupados y cuando estamos muy preocupados nos gusta hablar con ustedes para que las personas que saben y ustedes que pueden opinar al 905-222-0000 nos ayuden a crear opinión, a dar información y generar opinión, y opinión ojalá de la positiva, de la que quiere cambiar las cosas, de la que quiere que muchas cosas que están mal se hagan bien, de la alcahuetería de los mayores con los jóvenes, para lograr que los jóvenes digan, ay, qué bueno que es, ay, qué lindo que es, y resulta que están alcahueteándole todo, le están alcahueteando cosas que después destruyen la vida de las personas. Y cuando los jovencitos dejan de ser jovencitos y tienen que competir por estudiar en una universidad, dejan de estudiar en la universidad y entonces tienen que competir por vivir en la vida, tienen que tomar medidas importantes a la hora de tener hijos, a la hora de formar un hogar, a la hora de tener una pareja. O sea, cuando todas esas cosas pasan y tienen que ver cómo comen y todo eso, virtud a la alcahuetería es el resultado de esas personas. Si hay personas que han alcahueteado, porque alcahuetear ya todos sabemos, no tengo yo que decirles de qué se trata, que han alcahueteado a los jóvenes, sea el papá, sea la mamá, sea el profesor, sea la persona que sea, que generalmente es una persona que tiene cercanía con ellos. Entonces, si los han alcahueteado, el resultado de la tragedia de esas personas, de esos muchachos y muchachas, va a ser de esa persona, ¿verdad? Porque no tenemos la fortaleza muchas veces para hacer los límites necesarios, para decirle a una persona, no, eso no está bien, y entonces vivimos mundos de ilusiones que después terminan afectándolos, y eso podría estar pasando con estas benditas fiestas de los colegiales, por los que el Colegio de Profesionales de Orientación hace un llamado a quienes, obvio, a los padres de familia, a unirse a los centros educativos en lucha contra las fiestas de colegiales. Usted dirá, ¿pero por qué? Porque hay alarma en las instituciones por el aumento de estas megafiestas en las que participan colegiales y las nuevas modalidades que ofrecen para llamar la atención de los adolescentes. ¿Por qué? Yo se lo voy a preguntar a orientadores. Luis Emilio Paniagua, orientador del Colegio Saint Paul. A ver, ¿por qué hay preocupación y por qué este llamado, señor Paniagua? Muy buenos días. Muy buenos días, doña Amelia. Un gusto saludarla a usted y a los estimables radioescuchas. Bien, como usted lo menciona, lo que está disfrazado muchas veces de inocencia, doña Amelia, realmente son eventos que presentan gran cantidad de factores de riesgo para nuestros muchachos. Lo que otrora se llamó barras libres han dado un giro en la población meta y ahora se están promoviendo fiestas temáticas intercolegiales en las cuales se ofrece a través de toda una mega organización el consumo ilimitado de alcohol, el acceso a varios tipos de droga, incluso a situaciones de índole sexual, doña Amelia. Todo esto con la participación de menores de edad. Por eso es necesario que los padres de familia, los centros educativos y nosotros como personas adultas, como formadores de nuestros adolescentes, conozcamos el detalle y la realidad y la magnitud de este tipo de eventos y actividades para conformar un frente común. Y aquí no se trata de conformar un frente común para perseguir a los muchachos, porque estamos claros de que ellos tienen el derecho a divertirse, el derecho a tener actividades de recreación y ocio que les permita desarrollarse, pero se trata de prevenir, de desarrollar estrategias que nos permitan proteger y comprometernos con la integridad de nuestros muchachos. Si usted me permite, doña Amelia, yo le cuento un poco respecto a cómo se operan o cómo se organizan este tipo de eventos. Por favor. Por eso es que hoy quisimos dedicar en el viernes, dejamos el sol de una parte y quisimos dedicar este tema, porque lejos de que esto se haya acabado, como muchas personas pensaban, está peor que nunca. Adelante, señor Paniagua. Claro, muy amable. Personas generalmente recién graduadas de colegio fungen como organizadores de este tipo de eventos. Lo que hacen es lucrar sin ensuciarse las manos, podríamos decir, utilizando e involucrando a personas adolescentes, personas menores de edad, que hacen todo el trabajo de organización y de venta de las entradas para este tipo de eventos en los colegios. Buscan un lugar, generalmente grandes fincas, lo más alejadas posibles y de difícil acceso. Esto evidentemente para burlar a las autoridades o para intentar burlarlas. Buses, siempre hay personas de transporte que desgraciadamente se prestan para transportar a personas menores de edad a altas horas de la noche e incluso en la madrugada. Un DJ, un tema llamativo, un nombre para la fiesta, y ahora la innovación, doña Amelia, la fiesta semáforo. ¿Qué son las fiestas semáforos? Bueno, brazaletes de colores que tienen toda una simbología. Por ejemplo, cito textualmente,
rojo, estoy amarrado, no quiero hacer nada y no ando pretendiendo buscar pareja ni ningún otro tipo de consumo de alcohol, etcétera. Amarillo, no estoy interesado, quizás si hablamos un rato podríamos llegar a algún acuerdo. Y verde, literalmente listo para todo. Y lo más importante de esto es que están utilizando a nuestros muchachos de los colegios para distribuir estos brazaletes. Evidentemente están siendo muy agresivos con los colegios privados por el poder adquisitivo probablemente, pero esto no exonera también a los colegios públicos. Este tipo de eventos los promueven también por las redes sociales, por los grupos de mensajería de texto. Se venden las entradas en los colegios, muchas veces incluso, doña Amelia y estimables radioescuchas, en lugares públicos. Y el día del evento, los buses los llegan a recoger a un lugar determinado y solamente la persona que va encargada, el host, como ellos le llaman, o patrocinador o coordinador, sabe para cuál de las fincas que eligieron van esos muchachos. Entonces, esto con la intención de burlar a las autoridades. Tenemos registrados altos consumos de licor, todo tipo de licores mezclados, muchas veces incluso acceso a drogas, y también ahora lo que lo hace más peligroso todavía es que tenemos personas mayores de edad, porque tenemos una zona pseudodenominada VIP, en las cuales o en la cual mayores de edad también están compartiendo libremente con personas menores de edad, muchas veces totalmente alcoholizados. Y doña Amelia, evidentemente que esto nos tiene que preocupar. Desgraciadamente, hay que decirlo, muchos padres la emprenden contra los centros educativos. Y viene aquel discurso de que a mí nadie me tiene que decir cómo criar a mis hijos. Claro. Pero recordemos que la patria potestad, doña Amelia, y escuchas, es un derecho, pero a la vez es un deber. Yo no puedo dar licor a una persona menor de edad, así sea mi hijo. Esto es un delito. Y somos nosotros, como adultos responsables, los encargados de identificar esos factores de riesgo. Los adolescentes adolecen, ellos están en proceso de formación. No podemos dejar esa decisión tan importante en manos de ellos. Somos nosotros los que estamos llamados a identificar todo ese tipo de factores de riesgo, doña Amelia. Bien, no se me vaya, don Luis Emilio. No han arreglado todavía los teléfonos. Tenemos solo 2 ingresos, nada más. 3, ok, gracias. Sonia Parrales, de la Universidad de Costa Rica, también se apunta en esto de poder, Dios mío, llegarle a la cabeza de los mayores, porque los mayores son los que están provocando esto, son los que permiten, son los que alquilan, o sea que hay mayores sacando provecho de nuestros muchachos y muchachas mientras los pervierten o les enseñan, ¿qué les voy a decir? Cosas irresponsables, y entonces a la final terminan pagándolo muy duro en la vida. Sonia, ¿qué aporte hace usted sobre llamar la atención y llegar a la conciencia de los padres de familia que no se enojen y que no es cierto, como bien decía don Luis Emilio Paniagua, que usted es dueño de criar a sus hijos como le dé la gana si eso significa hacerles daño? Adelante. Muy buenos días, doña Amelia. Tal y como usted mencionó, bueno, yo soy docente de la Escuela de Orientación de la Universidad de Costa Rica y soy secretaria de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Orientación. Al respecto, me gustaría abordar un tema que trabajamos mucho con los estudiantes, tanto en escuelas como colegios, y es el proceso de toma de decisiones. En primer lugar, quisiera hacer referencia que en la etapa de la adolescencia, los padres o los amigos se vuelven una parte de gran relevancia para la persona adolescente. Es decir, en esa etapa, estos niños, estos jóvenes, se salen de la órbita paterna para entrar a la órbita grupal. De aquí se deriva la importancia del desarrollo de habilidades sociales para escoger quiénes son las amigas o amigos y para fortalecer las bases en la toma de decisiones, sabiendo que las decisiones que toman estos muchachos tienen consecuencias y que tienen que ser asumidas. En este sentido, los expertos en adolescencia señalan que este grupo de padres cumplen funciones importantes dentro de las que se pueden mencionar, por ejemplo, que son un núcleo de contención afectiva, pero también es un núcleo de entrenamiento en donde los adolescentes pueden ensayar diferentes roles. Y en este sentido, precisamente lo que es la toma de decisiones es de relevancia y radica en el hecho de que las personas tienen varias alternativas posibles o cursos de acción donde puede elegir.
En ese sentido, los orientadores, tal y como le mencionaba, pueden contribuir en el desarrollo de habilidades sociales y destrezas para la toma de decisiones. Respecto a este tema de las fiestas, de las megafiestas que se presentan sobre todo en la parte última del ciclo lectivo, para las serenatas y despedidas de cuartos a quintos, es importante que los orientadores trabajen con los estudiantes este proceso de toma de decisiones, en donde se puede trabajar el conocimiento del contexto, las consecuencias que traen las decisiones y desde luego la educación en valores. Debe formar parte de estos procesos, permitiéndole a los adolescentes tomar mejores decisiones frente a situaciones que se presentan no como en este tema en particular, sino para toda su vida. Y cómo utilizar, y ellos pueden utilizar técnicas que favorecen el desarrollo del juicio y la autoestima moral. En ese sentido me uno a lo que Luis Emilio mencionó, y el Colegio de Profesionales en Orientación se une al esfuerzo tanto del Instituto del ICD, el Instituto Costarricense de Drogas, el PANI y el OIJ y otras instituciones que trabajan para la prevención y la detección de este tipo de problemas. Bien, don Luis Emilio, pero tenemos el problema ahí y se ha hecho cada vez más grande. Yo en este programa he tratado el tema varias veces en varios años, con la idea de que sí, de que como era algo tan serio, esto se iba a parar de alguna manera. Y resulta que no, que ahora todos los datos que tengo me hacen pensar, y por eso estoy haciendo este programa, en que hay que hablarle a los mayores de verdad. O sea, que yo no digo, porque como le dijera, yo sé que la autoridad tiene que participar en esto y que tiene que frenar, pero muchas veces con los jóvenes usted imponiéndose de una manera inconveniente, más bien hacen que lo hagan por escondidas y lo hagan atrás. ¿Cómo hablarle a los grandes? Cuando ustedes hacen un llamado a los padres para que se unan a ustedes y al colegio y que en vez de acusarlos les digan cómo nos unimos los dos para tratar de solventar esto, ¿qué respuesta reciben de los padres? Exactamente, doña Amelia. Hay que tener claro que estamos ante una red organizada que busca a los muchachos para convertirlos en el mercado meta para el consumo de licor, de drogas y muchas veces de situaciones de índole sexual. Entonces, algunas recomendaciones muy concretas, doña Amelia. Tenemos que saber dónde están nuestros hijos. Yo creo que usted, ni yo, ni ninguno de los radioescuchas nos atreveríamos a dejar nuestro vehículo personal con las llaves puestas, abierto a las 11 de la noche, por ejemplo, en X centro comercial. Evidentemente que no. Y desgraciadamente eso es lo que estamos haciendo muchas veces con nuestros muchachos. Vamos y lo dejamos a un lugar público y no sabemos nada más de ellos. No sabemos para dónde van, no sabemos qué tipo de supervisión tienen, no sabemos las actividades que están realizando. Entonces, es necesario que los padres de familia sí promuevan ese tipo de actividades de recreación y ocio, pero que sepan dónde están sus hijos, que los vayan a dejar, que los vayan a recoger para que ellos mismos puedan identificar el estado en que vienen sus hijos. Otra cosa muy importante es controlar el dinero. En esencia, los adolescentes manejan dinero porque los padres de familia les proveen para las necesidades básicas. Cosa muy diferente es el consumo indiscriminado de dinero sin saber yo qué están haciendo con ese dinero. Además, otro punto muy importante es establecer límites claros. Me parece, doña Amelia, que le hemos tenido miedo a establecer límites claros. Hemos caído en un enfoque erróneo de decir que los hijos, o que nosotros como padres de familia más bien tenemos que ser amigos de nuestros hijos. Y eso no es cierto. Nosotros somos los adultos llamados a establecer límites y a corregir las cosas que tengamos que corregir ahora de jóvenes para no tener que lamentar después cosas aún peores. Además, proponer opciones sanas para la prevención y para el ocio. Estamos claros, como bien usted decía, de que los adolescentes tienen derecho también a tener actividades que les permita distraerse, pero siempre nosotros como adultos protegiéndolos. Y esto es una palabra fundamental, doña Amelia, protegiéndolos de todo este tipo de factores de riesgo. También una iniciativa que se ha llevado a nivel de instituciones de promover una red de hogares seguros, en las cuales yo como padre de familia me comprometo que si en mi casa tenemos una actividad para los muchachos,
yo voy a estar presente. Nosotros como padres de familia vigilar, supervisar y brindar las opciones también a los muchachos para que ellos se diviertan de una manera sana. Y por último, yo diría fundamental comunicarse con su hijo, escucharlo, y es importante sacar tiempo para ellos también. No se me vayan, señores, si se nos une Patricia Ruth del Colegio de Profesionales en Orientación. Vamos a hacer una pausa y si ustedes quieren llamar padres de familia o jóvenes, pueden hacerlo al 905-222-0000. Tenemos que hacer una pausa, ya regresamos. Nuestra voz que cambia, nuestra voz. Ya regresamos con Nuestra Voz. Amigas y amigos, estamos hablando con orientadores. ¿Por qué con orientadores? Porque el Colegio de Orientadores de Costa Rica está haciendo un llamado a los padres de familia para que se unan con ellos en los diferentes colegios y puedan tratar de buscar la manera de enfrentar el grave problema en el que se han convertido de hace tiempo, lo que se llaman ahora megafiestas, y lo que esto puede incidir en el futuro de los muchachos y muchachas que además necesitan plata y la tienen, que además hay mayores que están sacando provecho de ellos, que además también hay mayores que están participando con ellos en las fiestas, que además, y es además que es una bola de nieve que yo no sé a dónde creen los señores profesionales en orientación que nos va a llevar esta bola de nieve, cuando estamos hablando de miles y miles de muchachos y muchachas en esta práctica, con la alcahuetería de miles de padres de familia también. Doña Patricia Ruth, del Colegio de Orientadores. Adelante. ¿Cómo le va, doña Amelia? Muy bien, gracias. Adelante, señora. Pues sí, ese es un tema que nos preocupa sobre todo porque tenemos que preparar a nuestra juventud para que ellos comprendan que esto es un negocio y que ellos son esos clientes que asisten a este negocio. Y el problema que tenemos es los riesgos a los que se enfrentan los jóvenes. También nosotros tenemos el deseo de que los jóvenes aprendan a tomar sus decisiones y a comprender el tipo de riesgos que se toman y que ellos puedan también, ya involucrados en una situación de una mega fiesta, pues puedan ellos entender los peligros y tomar en cuenta cuál debe ser su actuación para no enfrentar esos riesgos. Y como le dijera, y hay muchos que están oyendo ahorita y que no van a ir al colegio seguro o algo. Ya don Luis Emilio Paniagua muy puntualmente nos hablaba de algunas medidas a tomar con los niños, sí, no han salido ni siquiera del colegio. ¿Qué pasa con los padres? Bueno, ¿Qué les decimos a los padres en la práctica, desnudamente? ¿Qué le decimos? Que se informen. Ellos tienen también que tomar la decisión de si dejan o no dejan a su hijo asistir a esta actividad, o también si le financian o no le financian a su hijo la asistencia a esta actividad. De manera que el padre de familia y la madre de familia tiene que exigir información de qué es, cómo es, a dónde queda, quién la está organizando. No puede ser que el padre de familia, digamos, le financie a un hijo la asistencia a una actividad de esta, sino procure información que le permita entender los riesgos a los que va a ir su hijo. Doña Patricia, don Luis Emilio y doña Sonia, hay unas tendencias, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Facilistas o light. Facilistas, o sea, le zampan una calificativo a las cosas o a las personas y la descalifican ya, ¿verdad? Y una de esas es controlador o controladora. Y una cosa de esas es porque lo conozco, de papás que preocupados porque el muchacho está haciendo esto y de todo lo llevan, y entonces el psicólogo o la psicóloga le dicen, no, es que usted es un papá o una mamá muy controlador y eso trae problemas para el muchacho. O sea, ¿cómo hacemos para que no comience la descalificación barata, sino el hecho, que lo señalaba ya don Luis Emilio Paniagua, de que los padres no son amigos de los hijos? Los padres tienen que formar, ayudar y preparar a los hijos para la vida, porque después de todas formas se van a hacer lo que los hijos consideren. Y si han tenido principios y valores claros, y si no les han alcahueteado un montón de vicios, pues obviamente van a poder enfrentar la vida con más herramientas para ser felices, que es lo que uno busca como padre o como madre al final. Entonces, por eso es que les digo a ustedes,
¿cómo hacer para que no venga siempre el calificativo de que controlador, de que entonces ya cuando se conoce la historia de ese chiquito o de esa chiquita y entonces la gente dice, ay no, disculpa, más bien no sé cómo haces para poder estar pendiente de este muchacho o esta muchacha que tiene tantos problemas y que hay que andar detrás todo el tiempo para que no meta las patas y después las cosas se hagan peor, hablándolo en español, don Luis Emilio? Claro, yo pienso, doña Amelia, que no se trata justamente de aislarlos. Esa no es la vía. Ya anteriormente decíamos que ellos tienen derecho a las actividades de recreación y ocio. Ellos tienen derecho a compartir con personas de su misma edad y a tener este tipo de actividades, siempre en un ambiente sano. Se trata entonces de brindar opciones para que ellos realmente puedan desarrollarse y puedan disfrutar. Y de parte de los padres de familia yo agregaría que no se trata de enojarse con el centro educativo. Se trata de unirse con este centro educativo y de verlo como un aliado, ver cómo nosotros como profesionales en orientación, el centro educativo, el muchacho y el padre de familia llegamos a un consenso, a una reflexión que nos permita realmente, si no erradicar, porque quizás es un poco utópico, sí luchar de manera decidida y franca contra este tipo de actividades. Y algo que yo considero fundamental definitivamente es escuchar a los muchachos, realmente establecer espacios de comunicación con ellos, porque la realidad en nuestros hogares es desgraciadamente muchas veces diferente. Pero Luis Emilio, si el muchacho dice o la muchacha dicen, no, esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que yo quiero hacer, o sea, si la comunicación es esa y se hace lo que yo quiero y si no se hace, ¿verdad? Y si no nos llevamos bien y si no, usted no me quiere como papá ni como mamá ni se preocupa por mí, ¿qué hacer? Exactamente. Las abuelitas muchas veces decían que la fórmula es con una mano amor y con la otra rigor. No tenemos que tener miedo en lo absoluto a establecer límites y establecer límites claros. Usted es mi hijo, es mi responsabilidad. Yo como padre de familia soy responsable suyo, por consiguiente usted llega hasta acá y el límite es este, pero eso no se logra sin que el padre de familia se apropie y potencie esa autoridad que le da, que además es un deber ético, es un deber moral, y muchas veces podríamos decir que incluso es un deber cristiano, el establecer límites a los hijos y no dejarlos hacer lo que quieran en este momento para después, en el futuro, tener que lamentar las consecuencias. Bien, vamos cerrando el tema. Doña Sonia Parrales de la Universidad de Costa Rica, sigamos en ese contexto de hablarle a los padres que pareciera que se convierten en la figura central de este esfuerzo nacional que hay que hacer, doña Sonia. Claro, no hay que tener miedo a las etiquetas. No hay por qué un padre debe sentirse incómodo porque le digan que es un padre controlador o autoritario. En realidad eso es lo de menos. Aquí lo importante es el bienestar de estos estudiantes, el bienestar de sus hijos, tanto físico, moral e integralmente. En ese sentido yo abogo por la educación en valores. Ese tema es importante, que los padres lo trabajen en su hogar y en las instituciones educativas se debe también trabajar la educación en valores, porque cada persona reacciona de manera diferente a un hecho en particular. Un estudiante puede decidir ir o no ir a ese tipo de fiestas. El hecho de que se le presente la invitación depende de los valores que haya adquirido. Esa persona va a decir, bueno, en realidad este tipo de actividades no me interesa. O que chiva, si voy a ir a este tipo de actividades porque entonces yo voy a formarme dentro de un grupo, yo voy a ser una persona ya mayor porque puedo hacer lo que quiera ahí. Entonces, la educación en valores es fundamental y en esto los padres y las instituciones educativas pueden trabajar para el desarrollo de esta habilidad, habilidad para la vida, porque no solamente para tomar decisiones en este sentido, sino le sirve para cualquier situación en la vida. Señora Patricia Runo, cierra usted el tema que hemos tocado hoy, que sé que les preocupa a los orientadores de Costa Rica y que nos debería preocupar a todos como país. Adelante. Sí, es muy importante, doña Amelia, que los hijos y los padres en medio de la situación de la fiesta puedan conversar y el padre de familia o la madre de familia le pueda explicar a su hijo sus razones, qué es lo que ella considera o él considera por qué no debe de asistir,
qué riesgo se está tomando, para que también el joven vaya educándose y vaya aprendiendo a tomar esas decisiones. Y también es muy importante, porque no lo podemos evitar, que muchos de ellos vayan. A los profesionales en orientación nos interesa muchísimo también que los y las jóvenes reflexionen, analicen este tipo de temas en sus centros educativos para que ellos mismos sean capaces de tomar la decisión de no ir o de sí ir, en analizar los riesgos que se está tomando en ese lugar e inclusive retirarse, por ejemplo, de una fiesta o de una situación que lo está poniendo en riesgo. Gracias a los tres por haber participado. Yo le digo a los padres de familia, si usted no sabe dónde está su hijo o su hija, preocúpese. Si usted no sabe, a cualquier hora, no tiene que decir que tiene que estar metido ni tiene que saber exactamente qué está haciendo. Pero, y si hay un lugar malo, el que usted considere que es malo para su hijo, sí siéntese y háblele y dígale, yo le explico. Pero si usted insiste, no lo dejo ir o no la dejo ir, porque es por su bien. O sea, uno tiene que ayudar a formar a los hijos. O sea, que cuando los hijos, yo siempre digo, si en un momento se van a hacer su vida, y resultado de lo que usted hizo como padre o madre, o si tienen gente alrededor alcahuetes, resultado de eso es lo que su hijo va a padecer en la vida o a disfrutar en la vida. Es resultado de eso. Los padres de familia no nos quitemos responsabilidades de encima. Una pausa y regresamos.